Vamos a ver en esta clase el tema composición de funciones. Para ello vamos a ver el siguiente video y luego nos vamos a resolver los ejercicios. Antonio tiene un aparato muy curioso llamado máquina F, el cual recibe expresiones matemáticas y les aplica una serie de operaciones programadas previamente a través de sus botones. La máquina F funciona del siguiente modo: recibe una expresión matemática y le aplica las operaciones que se programan inicialmente. El botón morado representa la expresión que la máquina recibe, mientras que el botón verde sirve para que la máquina F comience su funcionamiento. Los botones azul permiten programar operaciones. Antonio inicia con una prueba y decide lo siguiente. Se multiplica 2 por lo que la máquina recibe y luego le suma 1. Por lo que la máquina devuelve el siguiente resultado. Así, bajo la configuración programada, si la máquina recibe X, ella devolverá 2X más 1. Antonio, como es muy curioso, se pregunta qué obtendrá si ingresa una función, por lo que ingresa g de x igual a x menos 3. La máquina devuelve 2 factor de x menos 3 más 1. Emocionado por lo que hace la máquina, vuelve a introducir g de x igual a x menos 3 y presiona el botón negro, por lo que la máquina le devuelve 2x menos 5. Antonio, curioso, toma su cuaderno y prueba a simplificar la expresión que la máquina le devolvió cuando presionó el botón verde. Al simplificar 2 factor de x menos 3 más 1, multiplica por 2 a ambos términos de x menos 3, obteniendo 2 por x menos 2 por 3 más 1. Esto es igual a 2x menos 6 más 1. Al simplificar, esto es igual a 2x menos 5. Antonio observa que el resultado coincide con lo que la máquina le devolvió cuando presionó el botón negro. Podemos concluir lo siguiente. Al proceso que realiza la máquina F se le llama composición de funciones y se denota con un símbolo similar a un círculo. Así, a la expresión f evaluada en g de x que devuelve la máquina se denota por f círculo g de x. La expresión f círculo g se lee como f compuesto con g, como la composición de f con g. La composición de funciones es una operación, así como la suma, resta, multiplicación y demás operaciones que conocemos, y lo que hace es que evalúa una función en la otra. Realicemos por nuestra cuenta una composición de funciones y calculemos f compuesto con g. Para las funciones f de x igual a la raíz cuadrada de x más 1 y g de x igual a x más 2. Tenemos que f compuesto con g evaluada en x es igual a f evaluada en g de x. Esto es igual a la raíz cuadrada de g de x más 1. Es decir, es igual a la raíz cuadrada de x más 2 más 1, que es igual a la raíz cuadrada de x más 3. Ahora te toca a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve los problemas A, B, C e I. Luego de haber visto el video, vamos a ver que este es el tema 1.4, composición de funciones. Y en sí la composición de funciones es evaluar una función en otra. Dice acá, dadas dos funciones f de x y g de x, la composición de f y g se denota por, y aquí podemos ver la f y acá un 0 o g, que es la composición. Se define como f
o g de x. La composición de f y g es una función que resulta de evaluar la función g de x en la función f de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Este es un contenido muy sencillo y solamente es ir aplicando la aritmética. Veamos entonces, tenemos aquí 9 ejercicios y veamos el literal A. ¿Qué es lo que me pide? La composición de F con G. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ver cómo está compuesta. Evaluar la función F en G. Es decir, que dentro de la función F de X, yo voy a evaluar a G de X. ¿Cómo así? Bueno, F de X en el literal A vale 4X y G de X es 3X. Entonces, como me pide la composición de F o G, quiere decir que dentro de F de X yo voy a evaluar G de X. Es decir, que donde está X yo voy a escribir lo que vale G de X. Entonces sería que G de X va a quedar dentro de F de X. Entonces, ¿por qué? Porque me dice la composición de F con G. Entonces, si fuera G o F, entonces es al contrario. Entonces, esta G lo que hace es que me está indicando que ella va a quedar dentro de F. Entonces, venimos y tenemos acá que F de X igual a 4X y G de X igual a 3X. Entonces, como esta es G de X, va a quedar dentro de F de X y lo tenemos aquí. La composición de F con G de X va a ser igual a, escribo este 4 de X que es F de X, 4, y como aquí tiene una X, en vez de escribir esta X, yo voy a escribir 3 de X. Entonces, quiero que quede bien claro que G de X va a quedar dentro de F de X. Donde está X, en F de X yo voy a escribir lo que es G de X. Por eso es la composición, que es evaluar la función G de X dentro de la función F de X. Entonces, hoy que ya escribí acá, vuelvo a repetir, F, la composición de G, va a ser, escribo F de X, que es 4X. Pero ¿cómo? Yo voy a evaluar G de X, en vez de escribir esta X, que sería acá, voy a escribir 3 de X, porque esa es la que me representa la G de X. 4 por 3 es 12X. Eso sería todo. Literal C. Vamos a ver el literal C. Tenemos una raíz cuadrada de X más 1. Esa es F de X. Y G de X es igual a X menos 4. Entonces, quiere decir que G se va a ir para donde F de X. En otras palabras, donde está X, acá, en F de X, yo voy a escribir G de X. Veamos entonces. Tengo la raíz cuadrada. Yo escribo a F de X como está, la raíz cuadrada. Y aquí tengo que esta X es la que vamos a utilizar y como esta X la voy a sustituir por X menos 4. Entonces es esta, miren, X menos 4. Este 1 solo se ubica porque como yo solo estoy sustituyendo donde está X. Ahora hago las operaciones algebraicas, menos 4 más 1 es menos 3, entonces ya me queda X, la raíz cuadrada de X menos 3. Entonces, en conclusión, lo que van a hacer ustedes es, en vez de escribir X en F de X, van a escribir el valor de G de X. Ahora, H, F de X es 1 sobre X. Entonces, escribimos el 1 y la X, esta X, ¿cuánto va a valer? 5 elevado a la X. Y aquí está, este ya no le puedo hacer ninguna operación, no puedo sumar ni restar, entonces solo queda indicada. Vamos a literal G. Literal G. F de X es X más 1 y G de X igual a 2 elevado a la X. Por lo tanto, acá en vez de X, ¿qué voy a escribir yo? 2 elevado a la X. Entonces, ¿qué es lo que escribimos aquí? 2 elevado a la X. Y el 1 no cambia porque solo voy a sustituir donde está X. Entonces, ustedes lo que van a ir haciendo es evaluando la función. Yo escribo la función F de X como está.
Y en vez de escribir la X, yo voy a escribir el valor de f de X. Por ejemplo, yo quiero hacer el literal I. Entonces, ¿qué es lo primero que escribiríamos en el literal I? Primero, escribo a f de X. Y f de X, vamos a ver aquí, literal I. ¿Y f de X quién es? F de X es la raíz cuadrada de X. Ese es f de X. Lo tenemos ahí escrito. F de X es la raíz cuadrada de X, pero como me piden la composición de F con G de X, entonces vuelvo a escribir la raíz cuadrada y en vez de escribir esta X, ¿qué escribiríamos? 4 elevado a la X. Entonces ya ahí ya la evalué. Ahora bien, este 4 lo descompongo, lo puedo descomponer como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado y como está elevado a la X, aquí ya son operaciones algebraicas las que van a ir haciendo. Entonces, este 2 al cuadrado sale. No puede. Este 2 al cuadrado, vamos a escribirlo acá. Me quedaría entonces, ¿cómo? ¿Lo puedo sacar? No se puede sacar, entonces por lo tanto, por lo que tiene este valor de X. Por lo tanto, lo dejaríamos hasta acá, raíz cuadrada de 4 elevado a la X. Yo ya evalué esta función, la escribo tal y como está, y en vez de escribir X, yo voy a escribir este 4 elevado a la X. Y así voy a ir haciendo, por ejemplo, en el literal E, yo le escribo tal y como está a f de X, X más 1, y en vez de escribir esta X, voy a escribir 1 sobre X. Y luego, como tengo una fracción, la resuelvo, por eso dice después evaluarla, hacer la operación indicada, y ya sería ahí la solución para cada uno de los ejercicios. Entonces, lo que resulta aquí es la evaluación o composición de funciones es evaluar una función en otra. Es decir, yo ubico la función f de x y dentro de ella va a estar g de x. Y luego hago las operaciones indicadas. Si es una fracción y de distinto denominador, hay que hacerlo. Y si es una resta, por ejemplo, aquí una multiplicación, 4 por 3 es 12x. Aquí, por ejemplo, tenía que restar, restamos, y aquí no se podía hacer ninguna operación, se deja indicado, igual en esta. Entonces, aquellas que tengan operaciones que realizar, hay que realizarlas. Y ese sería el contenido para lo que tendríamos que haber visto para resolver estos ejercicios, que no tienen mayor complicación, sino que hay que irlos efectuando. Por ejemplo, el literal F, yo escribo 3, y como está elevado a la X, en vez de escribir esta X, ¿qué voy a escribir? X más 2. Entonces, ahí ya no le puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, solo va a quedar 3 elevado a la X más 2. Entonces, esta no va a cambiar. ¿Quién va a ir a ocupar el lugar de X? El valor que tiene G de X. Y eso van a ir haciendo en cada uno de los ejercicios. Así es que a ver bien los ejemplos para poderlos realizar de una forma correcta y ir evaluando cada una de ellas, ¿verdad? Para poder ir viendo y haciendo los ejercicios como debe de ser.